compartir estas propuestas. Por supuesto, ustedes ahí en el Comité de Energía, como siempre, el apoyo que nos brindan de diversos ámbitos. Efectivamente, estamos en un proceso de divulgación de los lineamientos estratégicos de la agenda de transición energética que estamos presentando al país. Se publicó en Gaceta el documento el día 11 de junio y está en consulta hasta el próximo domingo 12 de julio. Estamos evaluando la posibilidad de extender este periodo a solicitud de algunos gremios profesionales relacionados con el sector, que debemos estar tomando decisión esta misma tarde, ¿no? Aquí, terminando esta presentación. Como ustedes saben, la propuesta que tenemos es fundamentalmente, tiene dos razones fundamentales, ¿no? por redundar un poco, dos impulsores. La primera es la realidad que tenemos en la civilización, no solamente como generación, sino como civilización. El principal reto es el cambio climático, la implicación que tiene el sector energético dentro de la generación o la emisión de gases de efecto invernadero y el calentamiento global derivado de esto. Eso es, digamos, el primer impulsor que se tiene, o driver, como se usa en español, en inglés, para usar un anglicismo. Y el segundo es que tenemos una revolución tecnológica realmente presente en el mundo, lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, y en el caso de energía no es la excepción, sobre todo en electricidad. Así que a partir de estos dos drivers que se han intensificado, sobre todo en los últimos, podríamos decir, 5 años, no quiere decir que vienen desde hace 5 años, sino que se han intensificado, sobre todo con la firma del Acuerdo de París en el año 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, también en ese año, en el 2015, y pues una serie de innovaciones tecnológicas y reducción de precios en ciertos esquemas de la tecnología relacionada con electricidad, que también han tenido pues descenso de costos y aplicabilidad impresionante, disruptiva en los últimos 5 años, y se ve en los próximos años será así. Entonces, lo que se trata básicamente es presentar en una hoja de ruta al país que nos permita pues tener en perspectiva estas circunstancias que se están dando y cómo en Panamá nos preparamos para eso, entendiendo que la transición energética es un proceso. Siempre me gusta reiterar eso, no es digamos, un acto mandatorio que, bueno, ahora vamos a decidir que vamos a tener una transición per se, sino que se trata pues de un proceso gradual, y estamos poniendo por los próximos 10 años, hasta el 2030, alineados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, como les comentaba, ¿no? ¿De qué se trata un poco la propuesta? También es importante aclarar esto, ¿no? El documento consta del enunciado y las bases fundamentales de 5 estrategias para el sector energético, 2 estrategias para el sector de hidrocarburos y una estrategia transversal que se refiere al fortalecimiento institucional. Lo que estamos buscando pues es realmente la posibilidad de que a través de este proceso de consultas preliminar, que además viene de otro proceso anterior, de recibir y dar retroalimentación, pues nos permita contar con esta hoja de ruta, como les contaba, ¿no? ¿Y cuáles son los insumos principales? Nada más para que los tengamos siempre como referencia, me gusta mencionarlo. Los 3 insumos fundamentales para esta propuesta, para este documento, fueron, en primer lugar, el Plan Energético Nacional, que se aprobó y se desarrolló en el año 2015 y 2016, también con apoyo de las Naciones Unidas en la parte metodológica, ¿verdad? Y que fue un proceso interesante, ¿no? De que se dio con una visión al 2050. En aquel momento, pues tenemos fue un ejercicio de prospectiva, de construcción de escenarios, de establecimiento de algunos ejes, principios rectores de la política energética, con algunas metas para llevarse adelante en el mediano y el largo plazo.
¿verdad? Pues nosotros también pues, estamos utilizando este documento como preliminar. Segundo, está la propuesta que hizo el presidente Cortizo en su plan de gobierno el año pasado, en la etapa electoral, ¿verdad? Como parte de un compromiso, ¿no? Como una promesa que se hizo para el sector de energía, y hay un capítulo específico de ese plan de gobierno relacionado a energía, y bueno, se está utilizando eso que se planteó en campaña, que sea parte también de las políticas públicas, lo que se prometió en campaña, que pues, se ejecute estando ya en el ejercicio del gobierno. Y el tercer insumo principal, aunque no son estos tres los únicos, tenemos el resultado del documento producto de un diálogo que se dio con actores relevantes y tomadores de decisiones en el mes de septiembre del año pasado, a fines de ese mes, donde pues por una semana tanto agentes del sector de hidrocarburos como del sector de electricidad pues participaron de unas mesas de trabajo para priorizar cuáles eran los temas fundamentales en la posible construcción de una agenda de transición. Entonces, estos tres documentos, pues, son el insumo. Además, tenemos una gran cantidad de otros estudios, análisis, documentos, referencias, planes transversales, sectoriales, que hemos adelantado. También hemos hecho un proceso preliminar después de tener el documento en septiembre, durante los meses de hasta fin de año, el mes de enero, también de coordinación con el gabinete energético, entiéndase, con las autoridades energéticas del país, y pues también de validación con la dirección política del equipo de gobierno, en estos lineamientos fundamentales, ¿no? Este es un poco el proceso, cómo se ha dado, cuál es la justificación y un poco, pues, cuál sería el contenido. El contenido que tenemos para la misma, no sé si puedo compartir pantalla. A ver. No sé si me ayudan. Aquí está, compartir pantalla. No sé si me orientan, si la están viendo. Nada más para estar seguros. Ahora sí. Sí, perfecto. Vamos a nueva presentación, ¿verdad? Y esto es lo que les comentaba un poco, las razones realmente, la idea de lo que estamos buscando. ¿Qué tenemos? No sé si se ve bien, creo que tal vez la letra no se vea del todo, pero estamos compartiendo la versión preliminar de la matriz energética con el balance del año pasado, ¿no? Del balance energético del país. No es solamente, recordemos, no es solamente el balance eléctrico, sino el energético, el completo. Aquí, en cuanto a la oferta, pues tenemos que el 56.5% de la oferta nuestra en Panamá es de derivados del petróleo, de lo cual un cerca de un 10% se utiliza para generación de electricidad. A su vez, el carbón, que corresponde a un 11%, recordemos, de la matriz energética completa del país, el gas natural un 14%, y ahí la hidroenergía 10%, la eólica 1.2%, la solar 0.5%, otras primarias 1.1%, y como fuente energética importante en términos relativos está el bagazo y la leña. No solamente para que tengamos una idea del contexto, la leña en la matriz energética nuestra completa es 3.8%, ¿no? Es el doble de la energía eólica que en el país se utiliza, ¿no? Y recordemos, energética, igual que el bagazo. En cuanto al consumo o a los usos, pues el 47% del consumo de energía en el país es de transporte, 19% industria, 16% las residencias, 17% comercial y servicio público, y los otros pues 0.5%, ¿no? Ahí, importante más para graficar un poco más en específico, en cuanto a generación eléctrica, ¿verdad? Ahí pueden ver, esto sí, ahora sí, eléctrica. Tuvimos un 47.5% de generación térmica, un 6.2% eólica, 2.5% solar, y el 43.8% de hidroelectricidad. Y normalmente, pues, podemos decir que el 43% es un número alto nos comparamos con algunos otros países. Sin embargo, para Panamá, el año pasado fue un año muy seco, ¿no? Normalmente este rango en hidroelectricidad en nuestro país anda un poco más arriba, casi en el 60-65%, dependiendo del año. Hablando de promedio, lo que nos indica, pues, que
el año pasado fue un año seco. Además, otra cosa a resaltar, el año pasado no tuvimos fenómeno del Niño. Es decir, hemos tenido un año seco sin aparentes fenómenos regionales o locales que pudieran ser una sustentación. Y ahí obviamente hay que analizarlo a mayor profundidad, pero todo nos indica que son los primeros impactos del cambio climático en nuestro país directamente relacionados con el sector energético. Y como el consumo, como les decía en la gráfica anterior, pues la distribución del consumo energético en nuestro país. Como dato, pues nada más curioso, si se puede usar la palabra, a la fecha, pues tenemos, según datos de ACEP, 34.6 megawatts de autoconsumo de techos solares fotovoltaicos en instalaciones de clientes. Por el momento esto no llega al 1%, un poco más del 1%, perdón, de la capacidad de la demanda, ¿verdad? Pero bueno, es importante resaltar más que el número, la magnitud absoluta, pues la tendencia de crecimiento de este tipo de tecnologías, y es parte de una de las estrategias que estamos llevando adelante. Nada más como consumo energético adicional, como ustedes ven, ahí está las ventas del cilindro de tanque de gas como principal referencia, constituye la mayoría del GLP que se utiliza en el país, pues se ha mantenido bastante estable. Y bueno, ahí tenemos los montos de los subsidios que han ido disminuyendo un poco, pero fundamentalmente por la variación del costo, ¿no?, de los precios de la materia prima a nivel internacional. Ahí nada más pues, se puede notar que el mes de marzo hubo un incremento de la venta de GLP, de tanquecitos de gas, producto ahí al inicio de la pandemia. Es un fenómeno que yo utilizo la referencia o el ejemplo, paralelismo con los papeles higiénicos. Cuando empezó la pandemia, pues había mucha incertidumbre. El papel higiénico, no sé por qué la gente lo fue a buscar. Sin embargo, sí entendemos que la gente se haya preocupado por tener reserva de sus fuentes para cocinar. Y en cuanto al consumo mensual por sector, en la parte eléctrica, ahí lo pueden ver, los datos al mes de mayo. En el sector residencial hay un aumento hasta la fecha de 11.7%, la mayor presencia de personas en sus casas por la cuarentena. El sector comercial descendió un 39.2% en su consumo, ¿verdad?, versus los meses promedio. El industrial un 27.6%, el gobierno descendió un 11.2%, y ahí el resto se mantiene pues bastante estable, ¿no? El consumo de la empresa del alumbrado público. Aquí lo importante, y se maneja bastante similar por cada una de las tres empresas que tienen concesiones de distribución. Así que pues ahí se refleja la realidad de la cuarentena. Hasta el mes de mayo, los datos de junio se están trabajando, se están actualizando. Sin embargo, pues puede que vayan un poco. Ya en el mes de junio hemos tenido un mayor dinamismo de algunas actividades dentro del país. Ya entrando en materia, porque bueno, al final también lo más importante de esta sesión es las preguntas y la interacción que podamos tener. En este caso vamos ya a explicar rápidamente las estrategias específicas. Como les contaba, tenemos 5 estrategias de electricidad, 2 de hidrocarburos y una que es transversal, que es esta de fortalecimiento institucional. Ahí pues se habla, ¿por qué queremos darle visibilidad a una estrategia de fortalecimiento institucional en algo cuando estamos hablando de agenda de transición? Precisamente porque los retos son tan importantes, los cambios que hay que hacer pues implican una serie de ajustes realmente importantes dentro de los próximos 10 años, que es importante pues también tener en cuenta el fortalecimiento institucional para que estos cambios se puedan dar, para que ese documento, esas estrategias, esos programas, esos proyectos no se queden en el papel, sino que pues, puedan ser llevados a la realidad. Hay que hacer una evaluación y un reajuste de esa institucionalidad, y nos referimos no solamente a la Secretaría de Energía, sino a la institucionalidad en general del sector, tanto en hidrocarburos como en electricidad, y al propio concepto de los mercados, ¿no? Cómo los podemos ir mejorando y adaptando a estos cambios. Pues nada más para darles unos ejemplos: la planificación energética hay que mejorarla, el marco institucional hay que revisarlo, hay que contar con información, lo hemos hablado bastante, de mejor calidad, de mayor cantidad, y aumentar la capacidad de procesar
esa información por parte de las autoridades, por parte de las empresas, pero también por parte de los ciudadanos que cada vez van a jugar un rol más activo en su relación con la energía. Entonces, pues ahí es uno de los proyectos que tenemos, esperemos que lo podamos lograr tener en línea de aquí a fin de año, es el del sistema de información energético, que está entre las, digamos, indicaciones o fue establecido en la propia Ley 6 del año 97. Han pasado pues, 23 años y aún no teníamos un sistema nacional de información energética robusto y bueno, esperemos que lo podamos tener de aquí a fin de año. Igual la digitalización de los procesos de la Secretaría, que ya avanzamos, ya estamos con digitalización dentro de la pandemia, fue una de las tareas que logramos consolidar, la estamos perfeccionando cada vez más. Y pues por lo último, en el fortalecimiento institucional no nos quedamos solamente con la parte de las entidades como tal, sino también necesitamos una cultura energética y una comunicación estratégica que permita llevar adelante muchas de las iniciativas que tienen que ver con actitudes y con cambios de parte de los ciudadanos y de las empresas, ¿no? Entonces, lo queremos darle visibilidad para poder llevarlo adelante. ¿De qué se trata en el sector eléctrico aterrizando? Pues con 5 estrategias y que siempre mantienen, en todo caso, los objetivos clásicos de una política energética, como es contar con energía segura, seguridad de abastecimiento y suministro, que sea accesible, ¿no? Que todos los ciudadanos tengamos realmente la disposición de acceso al servicio, que sea asequible en términos de costos y precios, que sea confiable en cuanto a su calidad y continuidad, y que sea sostenible, ¿no? Desde el punto de vista ambiental y, por supuesto, financiero. Además de estos objetivos de política energética, digamos, clásicos, hay 4 ejes o impulsores, además también, como les decía, del concepto de transición energética como tal. El primero, la descarbonización, relacionado a lo que ya les hablamos, de descarbonizar, es de, bueno, que cada vez más o cada vez menos tenga contenido de carbono, todo lo que relacionado a la energía, ya sea en su producción o en su utilización. Está el proceso de digitalización que les hablamos, digamos, la materialización del concepto de revolución tecnológica que se tiene, revolución tecnológica tanto dentro del sector eléctrico duro per se, estamos hablando de paneles solares, las plantas eólicas, la mejora de la eficiencia, los costos, el almacenamiento con baterías, pero también la digitalización o la revolución tecnológica desde la tecnología de información y comunicación, el manejo de los datos, ¿verdad? Que está impactando cada vez más. Hoy en día, en el sector eléctrico podemos hablar que está sucediendo un proceso similar al que tuvimos en telecomunicaciones hace 20 años, cuando pasamos a utilizar teléfonos celulares y además que tuvieran inteligencia dentro de los mismos, ¿no? Así que es un proceso que ya está pasando, no es que va a pasar dentro de 5 años, ya está sucediendo en el mundo. Y estas 2 pilares, pues a su vez traen 2 consecuencias, que es la democratización y descentralización de los sistemas energéticos. La descentralización, pues, es tener cada vez más pequeñas centrales más cerca o no necesariamente más cerca de los centros de carga de los países o de los sistemas, y que a su vez es tan profunda que incluso implica democratización, donde los clientes se convierten también en productores, se crea la figura del prosumidor, y en conjunto pues con esta posibilidad, más medición inteligente, más el análisis y procesamiento de estos datos, realmente genera un cambio en la forma en la que se gestionan sectores energéticos, principalmente eléctricos, en la forma que se planifican sectores eléctricos, porque pues hasta la fecha el diseño siempre fue grandes centros de producción, grandes plantas o centrales de producción, unas redes de alta tensión y de baja tensión que llevaran esa energía hacia los consumidores, y eso está cambiando completamente, así que hay que adaptarse frente a eso. Las 5 estrategias específicas, primera es la de acceso universal, como les decíamos, el compromiso que tiene el gobierno actual de contar con una política pública para el cierre de la brecha de acceso, de electrificación y de uso de cocción. Hoy en día, según los últimos datos que se tienen, que realmente hay que actualizarlos porque ya son bastante antiguos, se calcula que hay 92.000 familias, no personas, familias, que aún no cuentan con electricidad en Panamá.
y hay 100.000 familias, se calcula también, que no cocinan con leña todos los días. Entonces, pues hay un objetivo importante, a pesar de que ya contamos con una entidad como la Oficina de Electrificación Rural, que utiliza presupuesto público y además un fondo de electrificación rural que viene de un porcentaje de los ingresos de los concesionarios de electricidad, pues no es suficiente tener una oficina o una entidad que ejecute un presupuesto y unos proyectos. Necesitamos una política pública que nos permita complementar el trabajo que hace esa oficina. Además, hemos estado conversando como parte de la formulación de esta propuesta con la Oficina de Electrificación Rural, ¿verdad? Y que nos permite entonces hacer un cierre de esa brecha de acceso. La segunda estrategia es la de uso racional y eficiente de energía, que parte de una ley 69 del año 2012, la ley URE, como ustedes ya seguramente la conocen, pero pues tener una ley es importante, pero también es importante tener una hoja de ruta. Y resalto nuevamente el tener un marco que nos permita tener objetivos concretos en plazo, con responsables, metas y mecanismos de seguimiento. Entonces, de eso se trata esta estrategia de uso racional y eficiente, como ustedes saben, además, en dos componentes o dos grandes áreas: la parte tecnológica, la que tiene que ver con las normas de etiquetado, las auditorías energéticas, el tema de los equipos que se utilizan para el uso de la energía, pero también tiene que ver mucho con el tema de las conductas, de las actitudes, de los comportamientos de los ciudadanos con relación a la energía, no solamente la energía eléctrica, pero también con el uso de otras tecnologías. Entonces es importante tener esta política, esta estrategia. La tercera es la de movilidad eléctrica, la cual de las 5 es la única que está aprobada ya. Fue aprobada el año pasado por el Consejo de Gabinete. Tiene un comité interinstitucional para su implementación que se va a estar instalando a finales de este mes, ¿verdad? Que tiene como tarea, pues, como primera tarea dentro de los ejes estratégicos, tiene 4 ejes estratégicos, la estrategia como tal, la revisión de un proyecto de ley o de una propuesta de anteproyecto de ley de incentivos fiscales y no fiscales para la misma. Pero ¿de qué se trata esta estrategia en general? No buscamos o no se busca realmente a nivel tanto local como internacional que el 1.000.000 de vehículos que tenemos en Panamá ahora cambie a 1.000.000 de vehículos eléctricos. Ese no es el sentido. Tiene que estar bajo el paraguas de movilidad sostenible, transporte sostenible, y ahí necesita articulación interinstitucional con planificación urbana o con la planificación de los sistemas de transporte. Así que eso es importante tenerlo en cuenta, y hay una hoja de ruta de trabajo en los 4 ejes que les hablamos: de gobernabilidad, de infraestructura, los cambios que hay que hacer a las infraestructuras de recarga, y una serie de otros temas, la parte de educación, financiamiento, capacitación, que está contemplada dentro de la estrategia, y además la estamos utilizando como un modelo en el proceso de formulación y aprobación para las otras 4, ¿no? Eso es importante también resaltarlo. La de generación distribuida, como les comentábamos al principio cuando le dábamos los datos de los techos de autoconsumo, que es otra tendencia hacia la democratización de los sistemas. Bueno, necesitamos también una hoja de ruta para entender, saber, discutir y debatir, bueno, qué queremos con relación a este fenómeno, a este proceso en los próximos 10 años, ¿no? Cómo nos queremos ver, si queremos ponernos unas metas, unos objetivos en los próximos 5 o 10 años con relación a generación distribuida, que complemente entonces lo que tenemos ya como regulación, el net metering en el país, que ha dado buenos resultados. Sin embargo, pues necesitamos también tener claro hacia dónde queremos ir con esto. Y la última, que es la de innovación del sistema interconectado nacional, es la que permite entonces recoger todos estos cambios o estos ajustes que fueran necesarios por parte de la democratización, de la digitalización, de las otras estrategias en el diseño actual del sistema interconectado. Y a eso nos referimos, por ejemplo, a la composición de la matriz energética, nos referimos a el tema de la gestión de las redes de transmisión, las redes de distribución, al rol del operador del sistema dentro de todos estos cambios y ajustes que hay que hacer, y pues también, por supuesto, la parte del mercado, ¿no? ¿Qué ajustes, cambios se necesitan dentro del mercado eléctrico para implementar
estas iniciativas, ¿no? Y nada más como comentar, por ejemplo, el rol que el criterio de flexibilidad debe jugar dentro de la operación del sistema. Hoy en día un operador del sistema eléctrico se concentra en seguridad, ¿verdad? Porque esa es su principal función y así debe ser. Sin embargo, pues incorporando el criterio de flexibilidad en la planificación, en la gestión, con las herramientas que están surgiendo cada vez más, nos permite entonces, esa flexibilidad permita, y valga la redundancia, incorporar mayor cantidad o variedad de fuentes de generación eléctrica renovables, pues como la eólica y la solar, que además sabemos que tienen un componente de intermitencia, ¿no? Entonces, esto genera unos retos para el operador del sistema, o por ejemplo, ¿qué pasa si la generación distribuida sigue avanzando? ¿Cómo ve? ¿Qué visibilidad tiene el operador del sistema de esos cientos o miles de pequeños fuentes de generación que se están dando en las redes de distribución? Entonces, ese debate, parte de esto, las redes inteligentes, medición inteligente, que va relacionado directamente con la parte de generación distribuida. ¿Qué aplicaciones podríamos tener en el tema de almacenamiento con las fuentes de generación o almacenamiento en las redes de distribución, que tiene una gran cantidad de aplicaciones también, se ha demostrado en los últimos años, ¿no? Así que de eso se trata un poco estas 5 estrategias. Y en hidrocarburos está la estrategia de Panamá, le hemos puesto ese nombre, Panamá como hub energético, y que no es más que el formular también, y parece que somos redundantes, pero formular una hoja de ruta para el sector de hidrocarburos que Panamá no tiene, en blanco y negro. Bueno, ¿qué queremos con el sector de hidrocarburos nuestro, tanto local como regional, con esa proyección que tenemos regional en los próximos 10 años, ¿verdad? Esta consolidación de un hub energético en Panamá que ya se ha ido dando tanto en los combustibles líquidos como en los combustibles gaseosos con la entrada del gas natural en el país. Y bueno, cómo es ese rol de, además, el gas natural dentro de nuestra matriz, dentro de la economía local o dentro de la proyección regional, ¿verdad? Bueno, queremos consolidar ese trabajo que se ha venido dando dentro del mercado y la empresa privada, tener una hoja de ruta que nos permita entre todos consolidar y fortalecer esa posición. Y segundo, muy ligado a la primera, la modernización del marco regulatorio, pues también que permite actualizar el decreto ejecutivo que es el que regula los hidrocarburos en Panamá. Esto es el año 2003, ha recibido una gran cantidad de modificaciones puntuales, pero consideramos que podemos dar un paso importante y hacer una actualización integral, pues, que permita además incorporar la entrada del gas natural en nuestro país, ese marco regulatorio, y mejorar el marco regulatorio tanto local como regional, vinculado pues a la actividad incluso de bunkering asociadas al canal, del canal de Panamá. Esto se trata entonces un poco las estrategias, y lo que se busca con esta agenda, además, es permitir que no solo tengamos claridad o mayor claridad sobre los plazos, los objetivos, las metas de cada una de todas las estrategias, sino además cómo se vinculan, cómo se retroalimentan cada una de estrategias unas con otras, ¿no? Entonces, eso a grosso modo un poco lo que les podemos contar, y pues abrimos con mucho gusto el espacio para lo más importante, que es la retroalimentación y los aportes de ustedes. Ok, gracias, señor secretario. Nuevamente, invitarles a todos a que por favor nos escriban en el chat de la llamada sus preguntas. Tengo 2 preguntas para iniciar. La primera, Raúl Córdoba: ¿quiénes conforman el gabinete energético? Perdón, ¿quiénes conforman el gabinete energético? Sí, eso es una buena pregunta. Nosotros es digamos, una denominación informal que le damos a las reuniones periódicas que tenemos el administrador de la ASEP, de la Autoridad de los Servicios Públicos, el gerente de ETESA, el director de la Oficina de Electrificación Rural y mi persona. Entonces le denominamos gabinete energético, pero bueno, no hay nada aprobado, es simplemente una reunión periódica que hacemos, y por ponerle un nombre más resumido, pues le denominamos así, gabinete energético. Ok, y la segunda pregunta que hemos recibido, Alejandro Reina: para la descarbonización, la transparencia de contratos sin necesidad de terceros, ¿están contemplando el uso de blockchain como
parte de las estrategias de compras de energía, así como la digitalización. Sí, de hecho, se nos pasó a contar que esta agenda de transición tiene siete estrategias, digamos, funcionales operativas, más las de fortalecimiento institucional, pero además tiene varios ejes transversales. Uno de esos es la necesidad de fortalecer la investigación, desarrollo e innovación dentro del tema energético, y dentro de esto entonces también tenemos proyectos que tienen que ver dentro de la digitalización del sector, la utilización del blockchain. Por supuesto sería la evaluación primero, pero pudiéramos también hablar de Big Data para la planificación, ¿no? Si queremos tener mayor capacidad de gestión, de procesar datos, tenemos que recopilar mayor cantidad, y las herramientas, por ejemplo, de Big Data nos pudieran ser de mucha utilidad, no solamente para las autoridades, sino también para las empresas y los ciudadanos. Ok. La siguiente pregunta de Enrique Telles. ¿Cómo ve el futuro del gas natural, especialmente para el sector transporte? Bueno, esa pregunta también es interesante. Ahí viene la confluencia, como les decía, ¿no? Entre ese alineamiento que hay entre cada una de las estrategias. Está la estrategia del nuevo marco regulatorio para el gas natural. Eso implica una serie de condiciones, con la estrategia de movilidad eléctrica, donde habría áreas de complementariedad entre unas y otras, o donde habría áreas digamos, de fricción, por utilizar una palabra, digamos, más concreta, ¿no? Que puede ser. Ahí lo importante es que el proceso de formulación específico de cada una se tome en cuenta el desarrollo de la otra. El gas natural pues tiene un nicho de mercado importante en el mundo, es el combustible de transición por excelencia, en reemplazo de los combustibles térmicos, como lo son pues el búnker o el diésel, y como ustedes saben, en un proceso de varios años que se ha acelerado muchísimo, incluso en el COVID, decisiones a nivel internacional sobre eso. Sin embargo, lo que queremos es que se ponga sobre la mesa y que tengamos coherencia, tanto de política pública como de regulación, frente al desarrollo de estas actividades. Ok, súper. Veo que no tenemos más preguntas de momento. Si quieres, vamos a 3 minutos para alguna pregunta más, y si no, secretario, daríamos por finalizada la videoconferencia. Sí, yo creo que nos pasa como... A ver, aquí veo también yo una pregunta, la que estoy viendo, ¿no? Aquí llegaron. Si existirán beneficios fiscales para los proyectos solares y que puedan almacenar energía con bancos de baterías. Bueno, de eso se trata, ¿no? De desarrollar y formular la estrategia de generación distribuida para ese tipo de temas. Por supuesto que nosotros tenemos además unos proyectos que estamos desarrollando, nada más contarles además que estas 7 estrategias, de hecho las 8, además ya tenemos una propuesta de alrededor de 29, 30 programas para varias de estas estrategias, que pudieran estar sumando alrededor de 100 proyectos específicos ya de estudios, análisis y de pilotos que se pudieran estar llevando adelante como complemento a la formulación de la estrategia. Entonces, evidentemente, uno de los temas, no solamente para los desarrolladores de proyectos solares, fotovoltaicos, almacenamiento, sino también para eficiencia energética o para movilidad eléctrica, por ejemplo, que hoy en día todavía tenemos una brecha de inversión inicial entre el costo de un vehículo eléctrico y el costo de un vehículo convencional. Pues ahí también, como les decía, una de las ejes transversales, como lo es la investigación y desarrollo e innovación. Otro eje es el involucramiento del sector financiero dentro de toda esta agenda de transición energética. Nosotros consideramos, estamos seguros, que el rol del sector financiero es importantísimo y se puede buscar en diversas vías. El primero es a través de dar mayor información al sector financiero para ir reduciendo la percepción de riesgo que se pueda tener con algunas de estas actividades. Y segunda, con el rol que pueda jugar el Estado, pues a través de diversos instrumentos
para dar certeza y permitir el involucramiento cada vez más del sector financiero, sobre todo bancario, para el despliegue de estas actividades, de estos productos, de estos servicios, entendiendo además que muchas de estas empresas que desarrollan esto, lo que se conoce como las ESCOs, Energy Service Companies, son medianas y pequeñas empresas. Entonces, pues ahí el componente de apoyo financiero es importante, y sobre todo en un ambiente o un escenario de COVID, donde la recuperación económica y esta agenda de transición puede ser una palanca para esto, pues con el involucramiento del sector financiero lo podemos llevar adelante. Sí, tengo dos preguntas. Una es, Juan García, ¿cerrarán nuevas plantas de gas, además de AES? Y la otra tiene que ver con apertura de incentivos para la producción de energía solar para productores menores. Pregunta Eliezer Peñalba. Sí, bueno, voy a contestar la última primero, la que está en orden, ¿no? Se está trabajando en apertura para la producción de energía. Bueno, eso es lo que comentábamos, ¿no? El ajuste a través de una estrategia de generación distribuida para que desarrollemos esto, para decir, bueno, esto es lo que queremos o esto no es lo que queremos en los próximos 10 años, y pongamos una serie de objetivos, de metas y de medidas para poder implementarlo. Pero hacia allá es donde vamos, ¿no? Hacia allá es una tendencia internacional y tenemos que ir adaptando los sistemas a eso. Así que sí se busca de alguna manera tenerlo de forma ordenada, tanto evaluando los pros y los contras de cada una y haciendo las medidas de mitigación que fueran necesarias. Y con relación a las plantas de gas, pues esa es la pregunta, digamos, esos son, si vemos el sistema, y lo hemos dicho pues, en múltiples ocasiones, la incertidumbre que nos genera la entrada de estas dos plantas de gas al sistema por el tamaño, además, que tienen relativo con nuestro sector eléctrico, pues por supuesto es los dos nudos más importantes que tenemos para desarrollar toda esta agenda. En la agenda de transición, como ustedes vieron, a la estrategia de innovación del sistema interconectado, hay una de las líneas de acción que tiene que ver con la matriz energética. En ese componente queremos sobre todo evaluar, poner sobre la mesa las lecciones aprendidas que las circunstancias de estos dos proyectos nos han traído al sistema, ¿no? O sea, tenemos que realmente poner sobre la mesa todo lo que ha ocurrido con esto y no volver a cometer los mismos errores como país, ¿verdad? Y como sector, aunque no solamente son del sector eléctrico, hay una serie de condicionantes ahí, pero eso se está trabajando, como les decía, a nivel interinstitucional, a nivel de la Secretaría de Energía, a nivel de el regulador, del operador del sistema, incluso por supuesto de los tomadores de decisiones económicas del gobierno y de los tomadores de decisiones, digamos, de las directrices, ¿no? Presidencia inclusive. Así que eso es un trabajo que se está haciendo, un acompañamiento. Hay una serie de hitos que cada uno de esos dos proyectos tiene que cumplir ante el regulador. Estamos dando seguimiento y pues haciendo todo el proceso para que podamos tener una definición de esa incertidumbre en los próximos meses. Ok, super, gracias. Pregunta Juan García, hay varias plantas de búnker saliendo del sistema, si falla el gas, ¿qué pasaría? Sí, ahí pues el respaldo del sistema, ¿verdad? En general lo tenemos pues de parte de todas las plantas, ¿no? Se busca el operador y el planificador, y nosotros también en la Secretaría estamos haciendo una evaluación también con relación a la salida de varias plantas térmicas en el país, que pues de los que han formalizado en los últimos meses esa decisión, que lo han anunciado, pues estaríamos hablando de cerca de 500 megawatts. Así que eso ya se está tomando en cuenta por parte de la planificación, y se tiene pues unas medidas de muy corto plazo y unas de mediano plazo para atender esta situación, también dándole seguimiento pues a la disminución de la demanda que tenemos. Pero el sistema tiene sus mecanismos, como ustedes saben, para el caso de falla de cada una de las unidades de generación que se tienen en el sistema. Ok. Siguiente pregunta, señor secretario. Buenas tardes. Pregunta RR. ¿Cuánto representa el combustible total
en relación a la demanda agregada del país. Me parece se refiere a la demanda energética, electricidad. Sí, ahí no sé si la pregunta es subsidio en dólares y la demanda es en dólares también, o es para entender un poco mejor la pregunta. Porque si la demanda agregada, pues la medimos, digamos, está la demanda y está el consumo en términos eléctricos, y el subsidio por cada uno de ellos, ¿no? El subsidio es importante, como ustedes ven. Hoy en día, además, tenemos por los próximos 3 meses el subsidio adicional, el consumo, el subsidio adicional del FED extraordinario por COVID, por la emergencia de la pandemia. Así que, como ustedes pueden ver, hay casi el 50% de los que consumen 300 kWh por mes y el 30% de los que consumen hasta 1000 kWh por mes. Nada más con ese, estamos hablando de cerca del 95% de todos los clientes, ¿no? Del país, que se le está pues asumiendo por parte del Estado el consumo eléctrico, pero en general pues pudiéramos estar hablando de un 25 o un 30% del consumo está en general vinculado a algún tipo de subsidio, agregando los subsidios que tenemos hoy en día pues extraordinarios. Ok. Yo creo que una última pregunta, señor secretario. En el mes de marzo lo escuchamos y estábamos iniciando la pandemia. Han transcurrido más de 100 días y ahora estamos en una etapa de regulación económica, específicamente dentro del sector de energía y el sector de los hidrocarburos. ¿Cómo ven ustedes el panorama para lo que resta del año? ¿Y cómo ven la reactivación del sector en sí para los próximos meses? Bueno, hacer proyecciones de lo que puede pasar en los próximos meses es muy difícil en estos momentos, ¿no? Lo que sí, yo decía que en medio de la pandemia, en los últimos meses, en la Secretaría de Energía, que está la encargada de la rectoría de las políticas de largo plazo, pues que el periodo de planificación se nos había reducido a una semana, ¿no? Todo cambiaba. Sin embargo, lo que vemos para los próximos meses, no solamente pues, hacia el sector de energía, sino en general, ¿verdad? La relación entre la reactivación económica y el rol que el gobierno está empujando para esa reactivación, lo vemos con optimismo. De hecho, se trata de que tener un documento como este, unas estrategias como esta, sirvan de palanca para esa recuperación. La demanda energética, nada más para dar un dato, se ha recuperado, pues estuvo deprimida en un 25%, como vieron los datos, pero se ha ido recuperando en los últimos meses con las circunstancias que tenemos ahora mismo. Estamos ahí un poco en consumo, pudiéramos estar entre el 10 y el 14% menos hoy en día de consumo energético. La actividad de bunkering no ha tenido realmente impactos en nuestro país. De hecho, tuvieron más actividad económica durante estos meses. El GLP, que es la cadena de comercialización, tampoco ha sufrido grandes variaciones hacia abajo, se ha mantenido bastante estable. Y bueno, sí, las gasolinas, por las restricciones de movilidad, sí se han tenido una afectación llegamos a tener casi un 70% menos de volumen de ventas en las gasolinas. Hoy en día, pues rondamos ahí rondando el 45-50% todavía, a pesar de que se ha reactivado. Entonces, por supuesto que eso es un poco lo que podríamos dar como una proyección, digamos, en general. Si vemos lo que ha sucedido en el último mes, es lo que pudiéramos proyectar en los próximos meses, pues una recuperación paulatina de las actividades económicas, entendiendo que la energía es un componente importante para la economía del país. Así que, por supuesto que tanto estas, digamos, medidas de reactivación o de estas medidas de política de mediano plazo, también la idea es ir identificando, como ya tenemos, algunos proyectos que se conocen como quick wins, que los tenemos incorporados dentro del documento. Ahí está en blanco y negro varios proyectos específicos
implementarlos a nivel masivo en el país. Ok, señor secretario, no tenemos más preguntas. No sé si quiera dejarnos unas palabras finales, sino para dar por terminada la... Bueno, nosotros agradecer nuevamente la oportunidad de compartir esta propuesta de recibir retroalimentación y los invitamos a que nos envíen los aportes, comentarios, preguntas a la Secretaría de Correo info.energia@energia.gov.pa y pues que también participen en la formulación de cada una de las estrategias en los próximos meses. Super. Señor secretario, está de más extender un agradecimiento en nombre de todos los que hemos participado en el día de hoy y en nombre de AmCham por siempre tener tan buena disposición para atender al llamado de nuestra membresía. Así que a usted y a su equipo muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Saludos, buenas tardes. Hasta luego. Y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy.